noches. Hoy día vamos a comentar, hoy día retomamos nuestras conversaciones, las hemos interrumpido por 2 semanas. Hoy día vamos a comentar Vivir Abajo. Este además es el último programa del año. Nos vamos a volver a ver en enero del 2023. Bueno, espero que esta conversación sea productiva como siempre. Y como siempre comenzamos nuestro programa con nuestra claqueta literaria. Hey, freak. This is a closed practice. The only person who gets to torture my brother is me. Y en la claqueta literaria de hoy, quiero comentar el caso de la serie de Tim Burton, bueno, en realidad, dirigida en varias partes y producida por Tim Burton, Merlina, Wednesday en inglés. No voy a comentar sobre la calidad de la serie, a algunos les ha gustado mucho, otros la detestan, otros la encuentran más o menos. Digamos, obviamente Tim Burton últimamente tenía algunos tropiezos cinematográficos. Sin embargo, es muy interesante que este personaje se haya viralizado y especialmente la escena del famoso baile de Merlina se haya viralizado y se haya vuelto tan popular. Ahora bien, la imaginería de Tim Burton se puede definir como una especie de neogótico. ¿Y por qué neogótico? Porque la sensibilidad gótica no se origina con la música gótica de los años 80, ni nada de eso, ni con la música emo de los años 80. Se origina a finales del siglo XVIII con una vertiente del romanticismo. El romanticismo surge en Europa, especialmente en Alemania y en Inglaterra, a finales del siglo XVIII. Y una, digamos, de las vertientes, una de las consecuencias de este movimiento, el movimiento romántico, es la literatura gótica de terror o la novela gótica. La más antigua, conocida, la primera, la que se considera fundacional, es El Castillo de Otranto de Horace Walpole. ¿Qué cosa es el gótico? El gótico en realidad es una lectura o una relectura de la Edad Media desde el punto de vista del romanticismo. Y en gran medida, buena parte de la manera en que hemos visto a la Edad Media representada en el cine, en las animaciones, ¿no es cierto? E incluso en esta serie en los libros de Tolkien y las películas de las versiones cinematográficas de Jackson, de El Señor de los Anillos. Bueno, esa visión romantizada de la Edad Media como una edad de caballeros, ¿no es cierto?, de gente noble que enfrentaba a seres monstruosos, pues en realidad es proveniente de esta fantasía gótica romántica que, como dije ya, se origina a finales del siglo XVIII. Otra novela famosísima de esta vertiente, de esta sensibilidad romántica, es el Doctor Frankenstein de Mary Shelley. Pero básicamente la literatura gótica, el gótico de terror, también conocido como gótico de terror, consiste en historias que ocurren en ciertos periodos de la Edad Media o en ciertos ambientes medievales, castillos, y en los que hay una aventura con estos personajes que ya conocemos, estos caballeros, los fantasmas. La novela de Shelley, el Doctor Frankenstein, en realidad no tiene ninguno de esos escenarios. Ocurre esa novela contemporánea, pero tiene la sensibilidad, tiene esa sensibilidad romántica y gótica, a pesar de que no está ubicada, como debería ser en una novela gótica típica, dentro de la Edad Media. Pero como ya expliqué, el gótico es en realidad una relectura o interpretación romántica y romantizada de la Edad Media. Quienes han estudiado la Edad Media, quienes la estudian rigurosamente, saben que poco tiene que ver la Edad Media con esa fantasía, con esa imaginería con la que ha llegado popularmente al cine, a las novelas, incluso a las animaciones. Y entonces el gótico, del cual toma
Tim Burton tiene esa herencia romántica, esa herencia de los motivos oscuros, tenebrosos, ¿no? Y sobre los cuales hay cierta distancia irónica, y por supuesto también está conectada con buena parte de la parafernalia gótica que conocemos de la música de los años 80. De manera que en el caso de Merlina, ese personaje de esta serie norteamericana, hay una serie de capas de sentido que llegan hasta Tim Burton, y Tim Burton las reconfigura a su propia manera, desde su propio punto de vista, con esta sensibilidad gótica. Y esto se ve en la música, en los escenarios, en los gestos, en la actitud de la protagonista, a pesar de que ya no se trata de una historia ubicada ¿no? en un escenario medieval. Quedan, en cambio, los símbolos, queda esa aura de misterio, queda esa aura de esos personajes heroicos que se sobreponen a una situación, queda esta imaginería llena de sombras, misterios, fantasmas, y todos estos elementos que Tim Burton ha estado utilizando para casi todas sus películas, y especialmente han sido volcadas en la serie Merlina, que, como dije ya, más allá de si nos ha gustado o no, si le encontramos interés, creo que es muy interesante que esta sensibilidad romántica, gótica, reaparezca y se vuelva a poner, digamos, dentro de la cultura popular, que siempre lo ha sido. El romanticismo siempre ha sido una sensibilidad popular. Y ese es el comentario que tengo para hoy, para nuestra claqueta literaria. Y no, tampoco voy a contar la novela, no se puede contar la novela. Si ustedes la leen, quienes la han leído o quienes la vayan a leer, se van a dar cuenta que no es una novela que se pueda contar. Tampoco, bueno, se puede tal vez sí spoilear un poco, pero lo que voy a hacer es hacer un análisis de esta novela a partir de ciertos aspectos que he encontrado, ciertos motivos que he encontrado, y que me van a permitir entrar en una conversación con ustedes, con quienes la hayan leído, ¿no? Especialmente, ¿no? Bueno, vamos al primer punto. El primer punto de esa novela es que es una novela policial perversa, ¿no? En realidad, llamarla novela policial tampoco es correcto, o sea, no es propiamente una novela policial, pero, digamos, tiene la estructura central, la trama principal, parece que nos anuncia una historia policial, porque comienza con un crimen, y luego el lector está buscando saber por qué se ha cometido ese crimen. Y es una novela policial perversa porque, bueno, sabemos quién cometió el crimen, sabemos quién es la víctima, y lo que nos falta saber es cuál es la motivación de ese crimen. Y es un crimen que ocurre frente a la isla del Frontón, que está al frente de Lima, y donde, como los peruanos recordamos, había una prisión para convictos por terrorismo y especialmente del grupo Sendero Luminoso. No había miembros de otra organización. En ese momento, en los años 80-90, había dos organizaciones subversivas calificadas oficialmente de terroristas, que eran Sendero Luminoso y la MRTA. La MRTA no aparece en ningún momento en esta novela, pero aparece la costa frente a esta isla que ya ha sido, pues, cuya prisión ya ha sido derribada, en donde ha habido una masacre, ¿no? Entonces ha habido un crimen, y el narrador nos invita a buscar la respuesta a ese crimen, que no es tanto quién cometió, ni cuándo, ni dónde, todo eso lo sabemos, sino el porqué de este crimen. Y de ahí surge la historia, ¿no? Pero la novela no es una novela policial stricto sensu. Sin embargo, tiene este comienzo y tiene cierta continuidad que va a concluir en las últimas páginas, donde sabremos efectivamente la motivación, la historia que está detrás de ese crimen. Normalmente, cuando investigamos un crimen, cuando leemos una historia de crímenes, el asunto se resuelve cuando sabemos quién lo hizo y por qué lo hizo, ¿no es cierto? Y de qué manera lo hizo. Y ya está. Y las motivaciones del crimen son asuntos personales, son asuntos que tienen que ver con
con cuestiones que llevaron al criminal a cometer ese acto, y digamos que ahí la historia se cierra. Alguien podría pensar en una novela policial un poco más, digamos, sociológica, en el cual las motivaciones del crimen son, digamos, el elemento más superficial de un conflicto social, de conflictos entre personas, en fin, o de el desgarro de alguna comunidad. Y esas novelas ya han sido escritas. Acá hay algo totalmente diferente, totalmente, digamos, no sé si totalmente nuevo, diría yo, bastante influido por la impronta de dos grandes escritores como Jorge Luis Borges y Roberto Bolaño, en el cual el crimen no va a llevar a revelar una motivación personal solamente, y tampoco va a ser una especie de punto de partida para hacer alguna reflexión sobre los conflictos políticos, sociales y morales que están detrás de este crimen. Es decir, no es una especie de juicio a la sociedad a partir, digamos, de algún asesino marginal, resentido, en fin, ¿no? que digamos, cuya marginalidad y cuyo resentimiento expresan, pues, algún mal de la sociedad. No se trata de eso. Eso es lo que hace interesante, ¿no? Es una novela en la cual el crimen se torna en un motivo fundamental de toda la historia, y la historia tiene, digamos, hay dos maneras de escribirla, una es con H minúscula y otra es con H mayúscula. La historia en el sentido de story, lo que se cuenta, y la historia en el sentido de relato sobre la sociedad o sobre la humanidad, la historia universal, la historia peruana, etcétera, ¿no? Esa historia con mayúscula es la que entra en cuestión, no la historia con minúscula, y ni siquiera se puede decir que sea un retrato de la sociedad peruana. No quiere ser eso, ni pretende ser eso, ni lo podemos juzgar por eso como alguno lo quiso juzgar, ¿no es cierto? Retrato de la sociedad peruana, no. Retrato de la sociedad contemporánea, tal vez un poquito más, ¿ya? Y vamos a ir viendo, o voy a ir proponiendo, mejor dicho, y ustedes me dirán si estoy en lo correcto, los motivos que mejor se encaminan a entender esta profusa novela. Es una novela profusa, no es una novela con una sola historia, sino con muchas historias, lo cual nos lleva al siguiente punto. La conocida técnica de las muñecas rusas, pero algo más, digo, no solamente muñecas rusas, sino muñecas rusas y algo más, porque en la estructura de las muñecas rusas tenemos una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, así como hay una muñeca dentro de una muñeca dentro de una muñeca. Esa sería incluso una versión bastante, digamos, esperable, manejable para el lector, en el cual tú encuentras una historia dentro de otra historia dentro de otra historia, y bueno, se puede ir comprendiendo de esa manera, ¿no? Como que distintas capas de la cebolla, que es una metáfora que utilizan mucho los periodistas, y el protagonista es un periodista que después se convierte en un académico. Pero no es algo más que eso, porque en una estructura de muñecas rusas, donde hay una historia dentro de otra historia, una muñeca dentro de otra muñeca dentro de otra muñeca, digamos, y eso lo podemos llevar al infinito, hasta donde el lector pueda, digamos, comprender. Hay cierto orden, hay una organización que fácilmente, digamos, no digo si fácilmente, pero que el lector puede comprender, puede esperar. Pero ¿qué pasa si en realidad no es que haya una muñeca dentro de otra muñeca, sino que abres la muñeca y no es que haya una, sino que hay varias muñecas, y a su vez cada una tiene dentro de varias historias o varias muñecas adentro? Tú abres la historia y contiene no una, sino varias historias que a su vez tienen otras historias. Y esto hace que la estructura de la novela sea también mucho más compleja, mucho más desconcertante, y desconcertante hasta el delirio. Y creo que la cuestión del delirio tiene mucho que ver con, digamos, los distintos aspectos de esta historia, que te permite comprenderlo, ¿no es cierto? La siguiente es una frase de Fredric Jameson que quiero traer a colación, que creo que es bastante precisa para
entender esta novela. Es una novela compleja, es una novela delirante definitivamente, es una novela confusa por una serie de razones que voy a explicar, porque pero confusa no en el sentido de que busca que el lector trate de encontrar una solución a un enigma, ¿no? Que es, digamos, lo que sería una novela policial clásica, en la cual efectivamente hay muchísimos elementos que, si los una vez conectados, nos dan la solución al problema. Aquí en realidad la confusión no es el impedimento para comprender la historia. Buenas noches, Juan. La confusión es la historia. La historia no tiene una solución, como le voy a tratar de explicar. Entonces, cuando Freddie Jameson comienza diciendo esta frase muy potente, la historia es lo que duele, pues bien, efectivamente lo que guía la trama y se va consolidando a través de diversas historias cada vez más terribles, cada vez más fuertes, que además contienen, curiosamente, un sentido cómico, humorístico, un humor bastante negro, es la historia como dolor. Y la historia no como dolor, digamos, únicamente anímico, psicológico, espiritual, ¿no? El dolor digamos, que puede haber dejado una situación de conflicto, de guerra, que es más o menos la idea que hay detrás de esta posición marxista de Freddie Jameson, ¿no es cierto? La historia lo que duele es decir, hay historia, la historia cuando hay dolor, cuando hay conflicto, ocurre algo que es doloroso, conflictivo, ¿no es cierto? No, pero no en el sentido únicamente, digamos, social, de un dolor social o de un mal oculto, sino efectivamente del dolor, literalmente dolor físico, ¿ya? Entonces, a continuación voy a plantear este asunto, ¿no? Que el crimen es la génesis, pero la génesis no de la novela, o sea, sí, también de la novela, porque comienza con un crimen y a partir de ahí queremos saber por qué ocurrió ese crimen. Y ese por qué ocurrió ese crimen, pues nos lleva a otras historias que tienen otras historias, pero no a una, sino varias historias, como ya le expliqué. Pero también el crimen como génesis no de la novela, o no de la historia con minúsculas, sino el crimen como génesis de la historia con mayúsculas. Es decir, el origen de la historia en general, el origen de la humanidad, o lo que es propiamente humano, cuando se funda la humanidad mitológicamente, es un crimen. Y no podemos olvidar a partir de esto, obviamente, el primer crimen, digamos, en la mitología hebreo-cristiana, que es la muerte o el asesinato de Abel a manos de Caín. Y entonces es como que este crimen no es simplemente una cuestión marginal, no es un asunto que es algo que va a ser conjurado o va a ser puesto, digamos, en el espacio de lo prohibido o del tabú, sino que se convierte en la génesis de la historia misma, o lo que funda, digamos, lo que hace pasar, el hecho que hace pasar de la vida, del paraíso, y luego de la caída del paraíso hasta digamos, el origen de la humanidad, lo que es propiamente humano. El crimen como génesis. Buenas noches, Almagro. Muy bien. Entonces pensemos en eso para interpretar la novela, o en todo caso les propongo pensar en eso para digamos, tener una lectura de la novela. El siguiente punto, justamente apuntando a esta idea del crimen como génesis, debía haber dicho génesis con mayúscula, del crimen como génesis de la historia con mayúscula, porque la historia es lo que duele, ¿no es cierto? Es este constante tema que se va a desarrollar a lo largo de todas las historias que hay dentro de la novela, que es el archivo. El archivo es un motivo literario muy conocido, muy estudiado, y estudiado también como académico por propio autor, Gustavo Faberón,
Pero aquí hay un giro particular, ¿no? Porque, digamos, el archivo lo podemos encontrar arquetípicamente, digamos, en la novela contemporánea del boom, en 100 años de soledad, en el cual, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo, lo que mejor dicho, estamos leyendo, es la lectura de un libro hermético, de un libro que todavía no ha sido descifrado, ¿no? Que es ese documento de archivo que cuando se revela, cuando se descifra, produce la revelación y por tanto el apocalipsis, ¿no? O sea, el apocalipsis que es la revelación. Pero aquí es otro tipo de archivo, o sea, digamos, en todo caso es un archivo particular, el archivo de la tortura, el archivo del sufrimiento, y no del sufrimiento, digamos, que bueno, uno puede, digamos, que le caese a alguien por azar, ¿no es cierto? Una enfermedad, una peste, ¿no es cierto? Una tormenta, sino efectivamente el sufrimiento de un ser humano ejercido sobre otro ser humano, que no solamente, digamos, uno lo ubica normalmente como el acto que se hace de manera secreta, se hace de manera clandestina, pero lo interesante es que eso lo sabemos, digamos, eso Gustavo Faverón no se lo inventa, sino que es conocido en la historia que estos, en la historia moderna por lo menos, que estos actos terribles son documentados, son fotografiados, dejan huella. No es que dejen huella, es que aparentemente los mismos perpetradores quieren que se registre. Por ejemplo, en el caso de los campos de exterminio de Camboya, ¿no es cierto? Había a cada víctima se le fotografiaba antes de ser ejecutada. Es como que el exterminador, el torturador, el aniquilador, quiere que el acto se registre. En el caso de los campos de exterminio, en los campos de la muerte de Camboya, a través de las fotografías, de una millonaria cantidad de fotografías. Y lo mismo ocurre en el genocidio por excelencia, que obviamente no es el único genocidio, pero es, digamos, el genocidio arquetípico, que es el Shoah o el Holocausto, en el cual los perpetradores no solamente ejecutan crímenes, sino que además los registran por escrito y los registran incluso visualmente. Entonces, esta idea, digamos, transforma el espacio de la tortura como un espacio, digamos, clandestino, que efectivamente lo es en principio, un espacio nocturno, también lo es en principio, un espacio secreto en principio, pero como que tiene la necesidad de ser registrado, o sea que el torturador necesita registrarlo. Ahora, ¿para qué lo registra? ¿Por qué tiene que contarlo? ¿Por qué tiene que mantener un archivo de cada crimen que ha perpetrado? Eso es otro misterio que se abre dentro de la novela. En una historia policial, el crimen, típica, digamos, clásica, el crimen trata de ser ocultado, pero aquí como que el crimen trata de ser registrado, como si hubiera un público para ese crimen, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente motivo, ¿no? Que es la fotografía y el cine, que son, digamos, los géneros más frecuentados dentro de esta historia. Sí, también hay novelas, hay un escritor que escribe profusamente novelas también desopilantes, ¿no es cierto? Pero también hay fotógrafos y cineastas que tienen que registrar lo que está pasando. Normalmente, cuando pensamos en la memoria, cuando pensamos en la memoria de los sobrevivientes, o pensamos en sus testimonios, en el testimonio de la víctima. Pero aquí, en realidad, hay una obsesión con el testimonio del victimario, más que de la víctima. Es el victimario el que filma, es el victimario el que fotografía, es el victimario que está ansioso por dejar registro de estos crímenes. La razón, como vamos a ver después, es bastante perversa y perturbadora. Entonces, el cine es el arte que está contenido dentro de esta novela. Bueno, o sea, como ya sabemos, hay novelas que hablan de otras novelas o cuentos que hablan de imaginarias novelas como típicamente los de Borges, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una novela que imagina, fantasea sobre una enorme cantidad de películas que podrían ser hechas,
películas imaginarias, cada una contando una historia más terrible o a veces no tanto terrible, sino absurda, extraña, extravagante. Hay una obsesión con lo visual, hay una obsesión con lo cinematográfico. La obsesión posiblemente, sí, obviamente del narrador, pero también la obsesión de los personajes. Y hay que hacer notar también que aquí los personajes se vuelven narradores. Profusa, innecesaria, como hasta el exceso, necesidad de registrar y de pretender además no realizar cualquier tipo de registro, sino un registro que trate de ser artístico. Efectivamente, como dice John Orrego, el ser humano siempre ha buscado registrar sus actividades, sí es cierto, pero normalmente uno trata de esconder sus pecados y sus crímenes, ¿no es cierto? A pesar de eso, que parece haber una necesidad de mantener claro el recuerdo, como dice John Orrego, ¿no? El memento del crimen que he cometido. Yo mismo me lo reservo, pero además a través de una técnica bastante inusual, como es la de cinematografía, o como es la fotografía, ¿no? Que no es que tomo un recuerdo, digamos, del cuchillo con el que maté a una persona, o algún botín que tomé de mi asesinato, la tortura, sino que tiene que quedar registrado visualmente. En algunos casos el hecho mismo de tortura, en otros casos una tortura imaginaria. Muy bien. Ahora, ¿por qué esta novela? Ya iba a decir película por alguna razón, porque efectivamente está lleno de cine, está lleno de referencias cinematográficas muy eruditas. Porque en esta novela podemos entender la historia con esa H mayúscula, pero haciendo una precisión, ¿no? Nos vamos entonces al siguiente punto que quería discutir con ustedes, que son los espejos, los arquetipos y los personajes intercambiables. Los personajes tienen una versión opuesta o una versión similar, una semi-versión de sí mismos, con nombres similares. El espejo está asociado muy borgianamente también con la filiación con tus padres, que tú eres una especie de espejo de tus padres, y el personaje, digamos, principal, que es George, ¿no es cierto?, es un espejo perverso, digamos, no perverso, sino, digamos, salido de las historias de su padre. Bueno, en fin, no voy a contar más al respecto, porque sí sería un gran spoiler, pero el problema de la afiliación, ¿no es cierto?, se resuelve como una cuestión de uno frente a un espejo que puede ser su padre. Ahora, estos espejos, además, nos llevan a personajes arquetípicos. Y esta es la parte que tal vez es un poco más difícil de capturar por algunos críticos o lectores, que están tratando de encontrar en esta novela pues la representación de la historia del Perú, la representación de la historia de la violencia, la representación de la historia de Sendero Luminoso o de los represores sudamericanos. Todo eso está contenido en la novela. Pero no es una representación, no pretende ser una representación realista, que totalmente válida podría ser, pero no es eso, ¿no es cierto?, cuando leemos esta historia. Entonces esto es lo que ha desconcertado a muchos, incluso críticos. O sea, ¿dónde está la historia? Digamos, ¿dónde está la cuestión social, el descubrimiento, la mirada, digamos, particular que esa novela nos da sobre la sociedad peruana, o la sociedad contemporánea, o ya, digamos, la sociedad latinoamericana? No hay tal cosa. No tiene sentido buscarlo, porque lo que estamos encontrando aquí son arquetipos, son modelos, que quiere decir son tipos universales que se van a repetir, y justamente porque son arquetípicos, porque no están arraigados a una historia en particular, a una situación en particular, a un entorno social en particular, se pueden repetir, y al repetirse se configuran en una estructura tenebrosa, horripilante, pero develada de la condición humana y de la historia humana con mayúsculas. De manera que los dictadores, los torturadores, los asesinos y también las víctimas, o sea, más allá del nombre que tengan,
están repitiendo un papel, están repitiendo una historia que se cuenta una y otra vez de distintas maneras. Y eso hace que, digamos, produzca esta confusión. Pero como digo, no es una confusión que aspire a alguna forma de ordenamiento para salir de esta confusión. La confusión se debe a que es un hecho inherente de la historia con mayúsculas, un hecho inherente a esto que Frederick Jensen decía que es lo que duele, que es la historia. Y por eso mi lectura, cuando, digamos, la comenté por escrito, cuando la novela recién salió, es que esta novela no es propiamente una novela histórica, no es una novela política, a pesar de que trata sobre temas históricos y políticos. Ahora, parece que me estuviera contradiciendo, porque estoy diciendo que, digamos, el elemento, o lo que está en cuestión, ¿no es cierto?, lo que está expuesto, pero expuesto de manera, les digo, o sea, para quienes no hayan leído la novela, es como exponer los huesos de un brazo, de una pierna, así como por un accidente, ¿no? Lo que está expuesto es algo terrible, no es algo agradable de ver, o sea, la exposición de algo desagradable, de esos huesos que, digamos, no se ven, ¿no es cierto?, de esa relación entre músculos, huesos y tendones que no vemos hasta que se rompe una pierna o un brazo, ¿no es cierto?, y sale la sangre, pero además logramos ver el interior. Hay una estructura, ¿no es cierto? ¿Por qué no es una novela histórica en el sentido clásico, que es un sentido más bien de novela con un ingrediente de lectura política, o un ingrediente en el cual el personaje adquiere un papel heroico porque toma una decisión respecto de un momento crítico de la historia que está experimentando? No es eso tampoco, no es la novela histórica clásica, y tampoco es la novela histórica, digamos, social, ni nada de eso. Es la novela que habla de la historia, pero en estos términos, digamos, arquetípicos universales. Y eso hace que la historia sea incluso más, en mi opinión, más estremecedora, porque no es una confusión de la cual podamos jamás salir, sino que es como que da la impresión de que uno termina, digamos, claro, termina exhausto de tantas historias que han sido contadas, pero también con la sensación de que en realidad eso no depende de un fenómeno social particular, de un momento particular, sino que son fenómenos que se repiten y se repetirán una y otra vez, porque los personajes van a ser los mismos con distintos nombres y distintas caras. Y los hijos seguirán siendo hijos de sus padres y repetirán o recontarán historias basadas en lo que han experimentado sus padres, que es como una especie de cadena interminable de violencia, una cadena interminable de sufrimiento, que, como repito, no es sufrimiento psicológico, social, ¿no es cierto? Es un sufrimiento físico. ¿Muy bien? Y tiene una particularidad, además, esta historia, ¿no? Que es el siguiente punto, que es el de la farsa y la comedia. El hecho de que esa novela te pueda causar risa, que a mí me ha pasado, y yo cuando me empecé a reír, después me puse a pensar, pero me estoy riendo de un hecho terrible, como es esta violación de estos niños, la violación masiva de unos niños en Serbia, y los niños armenios en Serbia, pero está contada de tal manera, claro, no por el narrador, sino por un personaje dentro de la historia, contada de tal manera que termina siendo cómica. Y la historia de Latinoamérica termina siendo farsesca. Hay un momento en que aparecen los más importantes dictadores de Latinoamérica en una situación bastante onírica o lúdica, montando sus caballos. Pero no importa que te llames Stroessner, Videla, ¿no es cierto?, o Banzer, todos estos personajes representan un mismo actor, o un mismo arquetipo. Marchaba por las calles de Lima con una brújula cuya aguja siempre me apuntaba al corazón. Sí, es una bonita frase, creo que la tengo también apuntada por ahí. Definitivamente esa novela es sorprendente por la flexibilidad que tiene para contar historias en distintos registros o en distintas tonalidades lingüísticas, ¿no es cierto? Pero son las mismas historias que se van confundiendo o se van agregando o se van recontando y se van
y van terminar exponiendo una especie de laberinto, lo cual es un tema bastante borgiano. Ahora, ¿por qué es un tema borgiano? ¿Qué tiene de especial el laberinto borgiano? ¿Qué es lo que encontramos en esta novela? Porque en un laberinto, digamos, típico, hay una salida, hay una solución, hay un problema a resolver. Pero en los laberintos borgianos no son un problema a resolver. Es así como la vida se experimenta. Y Gustavo Faberón en su otro libro, su último libro de ensayos, que es el Aleph, explica muy bien este asunto, ¿no? Con un detalle impresionante, y cómo Borges es, en el Aleph y en muchos otros cuentos también, pero lo demuestra únicamente en ese cuento, especialmente en ese cuento, no únicamente, sino especialmente, con mucho detalle, casi palabra por palabra, que el Aleph es un cuento político. Es un cuento que está narrando lo que está pasando en ese momento y está haciendo una crítica severa a lo que está ocurriendo a ese momento, una lectura bastante desoladora de lo que está ocurriendo en ese momento, que es la Segunda Guerra Mundial, la persecución de los judíos, la bomba de Hiroshima, pero que se convierten finalmente en motivos humanos, más que propiamente los rasgos particulares, digamos, de un suceso socialmente, digamos, explicable, ¿no? Claro, lo interesante de la Aleph, que es como lo demuestra muy bien Gustavo Faberón, es que es un cuento bastante situado en su época, a contrapelo de lo que uno cuando lo lee por primera vez, o por segunda, o por tercera o cuarta incluso, lo puede decir, bueno, es una fabulosa fantasía literaria, de imaginación, ¿no? de enorme poesía, pero alejada totalmente de su época. No, el cuento de Borges de la Aleph, como lo vamos a ver después, en otro programa, está bastante anidado en la situación particular. Pero para poder configurarla, Borges recurre a, digamos, motivos muy antiguos, muy universales, que se van tomando de distintos momentos de la historia. Bueno, algo similar ocurre con esta novela. En todo caso, es una especie de explosión a partir de ciertos arquetipos bastante definidos y limitados en el sentido de que no son muchos, pero que explosionan en distintas y múltiples historias, que forman finalmente un laberinto o una especie de confusión de la cual no hay salida, no hay un enigma a resolver, porque esta confusión o ese laberinto no pretende decirnos a dónde va, ¿no? Sino que es la condición misma de la historia humana. Y por eso decía, esta novela no es propiamente una novela política en ese sentido que la gente, digamos, le atribuye o le quiere atribuir. Está buscando una moraleja, está buscando una interpretación de la realidad, está buscando que el novelista pues describa la particularidad de una situación de injusticia. No es nada de eso. No es ese tipo de revelación. Me parece incluso que es una revelación mucho más pesimista, porque cuando en una novela, digamos, de tipo social, pues hay una imaginaria solución, un imaginario momento en que se llega a la justicia. Y entonces aquí voy al último punto. Lo que tenemos es una historia irresuelta, pero no solamente irresuelta, sino irresoluble. Podemos tener todos los datos y efectivamente el narrador no escatima en evidencia, nos da toda la evidencia, y no solamente nos da toda la evidencia, además nos da todas las posibles interpretaciones que emanan de esa evidencia. El narrador no es que deja al lector para que busque la salida o busque la interpretación, sino que el mismo narrador trata de interpretarlo, ¿no? Pero es una historia no solamente irresuelta, por más que tengamos toda la evidencia, sabemos quién cometió el crimen, por qué lo cometió el crimen, quién fue la víctima. Tenemos todos los datos hacia el final, las motivaciones incluso intergeneracionales, la historia que está detrás de la historia del crimen. O sea, y estamos yendo al origen que está detrás del otro origen. Y aún así, la novela
no logra, pero no logra no en el sentido artístico, sino en el sentido, digamos, narrativo, en el sentido, digamos, de cómo se configura, no logra ni puede resolver. La historia está irresuelta, pero también es irresoluble. No queda la esperanza de que un lector más aguzado recoja las mismas evidencias y diga, bueno, esto explica todo. En realidad lo que hay es una historia irresuelta, pero además simplemente irresoluble, enigmática en ese sentido, misteriosa en ese sentido epistemológico de aquello que no se puede solucionar, pero que se puede interpretar como precisamente la condición humana y lo que configura la historia y la historia de la violencia, la historia como aquello que duele. Y creo que son muchas páginas, ¿no es cierto?, que de tremendo disfrute literario por la abundancia de historias que hay, por la abundancia de referencias, la profusa imaginería, pero que en ningún momento se sale de un punto principal, ¿no? De ese punto principal que nos lleva a entender finalmente que a la historia, eso que duele, en realidad no tiene cómo ser solucionado, no tiene cómo ser resuelto. Bueno, no es esta una manera de contar el final, porque el final no trata de eso, pero sí es una guía que les propongo a quienes ya leyeron la novela y se han quedado rascándose la cabeza, ¿no es cierto?, pensando qué cosa pasó aquí, o a quienes la van a leer y quieren una forma de entrar a estas novelas, buscándole este camino de disfrute literario. El disfrute literario no necesariamente y posiblemente no tiene nada que ver con un descubrimiento, con una revelación, y eso lo explica muy bien el mismo Gustavo Faverón en su ensayo sobre la Aleph. Justamente es lo que ocurre, el conato de revelación, lo que ocurre antes de la revelación, porque la revelación no logra suceder propiamente. Muy bien. Este es mi comentario a Vivir abajo de Gustavo Faverón, una novela que invito a leer a quienes no la hayan leído, o invito a releer a quienes ya la hayan leído y a comentarla. Y nuestra siguiente sección es la recomendación de la semana. En la época del terrorismo, también llamada el conflicto armado interno, hubo, por supuesto, muchísimos escenarios, eventos dolorosos, crueles, pero hubo uno particularmente significativo, que fue el de la matanza de un grupo de gays y prostitutas, y que el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, en ese momento el rival subversivo de Sendero Luminoso, que también se había alzado en armas, promocionó como un gran hecho de limpieza, no una limpieza étnica, pero sino una especie de limpieza social, que supuestamente, según su propia versión, tuvo el aval de la población. Este hecho llevó a Juan Carlos Cortázar, el novelista peruano, a una reflexión sobre este tipo particular de violencia que tiene que ver mucho con el concepto de limpieza, ¿no? Y por tanto de necesidad de expulsar la basura, de expulsar la escoria, en este caso la escoria social. ¿Y quiénes componen la escoria social? Pues precisamente ese grupo de marginados entre los marginados, que son gays, lesbianas, trans y prostitutas y trabajadores y trabajadoras sexuales. En esta novela, Como si nos tuvieran miedo, Juan Carlos Cortázar desarrolla una gran imaginería independiente de los hechos históricos propiamente dichos, y que son una reflexión sobre la sociedad peruana y distintas instancias de marginalidad, a partir de la marginalidad sexual, pero también incluye la marginalidad social, la marginalidad económica, étnica, lingüística.
Estos fenómenos combinados construyen este universo de violencia sobre el cual Juan Carlos Cortázar nos cuenta una fascinante y muy conmovedora historia, cuya lectura recomiendo y que por tanto se convierte en la recomendación de la semana de este programa. Muy bien, esa fue la recomendación de la semana. Juan Carlos Cortázar, Como si nos tuvieran miedo, es una muy buena novela que insisto, creo que es una novela que vale la pena leer. Y bueno, como les dije al principio, es el último programa del año, es el cuarto programa que hemos realizado, pero es el último del año y nos vamos a ver en enero del 2023. Sin duda, este año, digamos, el próximo año no va a comenzar muy bien. El Perú está pasando por una crisis tremenda, ¿no es cierto? Seguramente van a ser fiestas navideñas y año nuevo bastante dolorosas para muchos. Es un momento que ha expuesto bastantes fracturas sociales y conflictos que pues, seguramente estaban latentes. Como lectores creo que lo mejor que podemos hacer es hacer bien nuestro trabajo, es leer más y leer mejor. Yo creo que la lectura de literatura no es una forma de evadirse solamente, o sea, sí, es una forma de tener el tiempo y ingresar en otro momento, pero también es una forma de crear espacios de lucidez, y creo que eso es lo que más hace falta para la sociedad peruana ahora. Les deseo pues que tengan unas felices fiestas, les deseo que la pasen bien y que nos veamos muy bien, mucho mejor, en mejor situación el próximo año. Tienen aquí los números para poder hacer alguna contribución económica si lo desean, si pueden, o también en YouTube, pueden también suscribirse al Patreon que está asociada a este programa. Muy bien, les agradezco mucho su atención, la atención que he tenido en ese y los programas anteriores, y espero verlos el próximo año. Muchísimas gracias y felices fiestas.